Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros del Olimpo. No hablaremos de héroes ni de victorias. Hablaremos de los pecados de los dioses mismos. Porque los dioses griegos no eran seres perfectos y distantes. Eran poderosos, sí. Eran eternos, sí. Pero también eran codiciosos, celosos, vengativos y lujuriosos. Y cuando los dioses pecaban, los mortales pagaban el precio. Porque en la mitología griega, el poder absoluto no corrompe solo a los hombres, corrompe también a los inmortales. Comencemos con el pecado más antiguo del Olimpo, aquel que lo tiñó todo de sangre desde el principio mismo. El pecado de Cronos. Antes de que existiera el Olimpo, antes de que Zeus empuñara su rayo, el mundo estaba gobernado por los titanes. Y el más poderoso de todos era Cronos, señor del tiempo, el que había castrado a su propio padre Urano con una hoz de adamantino para arrebatarle el poder. Cronos era el dios más temido de la creación. Gobernaba con puño de hierro. Pero hay un precio que se paga cuando asciendes al poder mediante la traición. El terror a que alguien haga contigo lo mismo que tú hiciste. Gea, la tierra, la gran madre primordial, le lanzó una profecía que lo perseguiría eternamente. Uno de sus propios hijos lo destronaría, tal como él había destronado a Urano. Y Cronos, en lugar de enfrentar ese destino con valentía, eligió el pecado más cobarde de todos. Decidió devorar a sus propios hijos. Su esposa Rea le daba hijos uno a uno. Y uno a uno, Cronos los tomaba en sus enormes manos, abría su boca como un abismo y los engullía enteros. Primero fue Hestia, diosa del hogar. Luego Deméter, señora de las cosechas. Después Hera, la que sería reina del Olimpo. Luego Poseidón, el que agitaría los mares. Y finalmente Hades, el que gobernaría a los muertos. 5 hijos devorados. 5 divinidades atrapadas en el vientre de su propio padre, vivas, conscientes, prisioneras en la oscuridad de las entrañas de Cronos. Rea lloró durante años, pero cuando llegó el momento de dar a luz a su 6º hijo, decidió que ese no caería en la boca del monstruo que la llamaba esposa. Envolvió una piedra en pañales y se la entregó a Cronos, quien la devoró sin siquiera mirarla. El engaño funcionó. El niño fue llevado en secreto a la isla de Creta, donde lo criaron las ninfas y la cabra divina Amaltea. Ese niño era Zeus. Cuando Zeus creció, regresó con un plan. Con la ayuda de la titánide Metis, preparó una poción que obligó a Cronos a vomitar a todos sus hijos. Los 5 dioses salieron de las entrañas de su padre, ya adultos, ya furiosos, ya listos para la guerra. Comenzó la titanomaquia, la guerra más devastadora que el universo había conocido. Duró 10 años. El cielo se partió, la tierra tembló, los mares se agitaron hasta tocar el fondo. Y al final, Zeus y sus hermanos vencieron. Cronos fue encadenado y arrojado al Tártaro, la prisión más profunda de la creación. La profecía se cumplió. Pero lo que hace de esta historia algo más que un simple cuento de poder es la naturaleza del pecado de Cronos. No fue la maldad lo que lo destruyó, fue el miedo. El miedo a perder lo que había ganado, el miedo al futuro, el miedo a sus propios hijos. Y ese miedo lo convirtió en el monstruo que había jurado nunca ser. Cronos devoró lo que más amaba para protegerse, y al hacerlo, creó exactamente a los enemigos que más temía. Su pecado no fue la crueldad, fue la cobardía disfrazada de control. Hay una lección oscura aquí. Los que más temen perder el poder son los más dispuestos a destruir todo para conservarlo, y al final siempre lo pierden de todas formas. Si Cronos representa el pecado del miedo, entonces Zeus representa el pecado más antiguo y más humano de todos. La lujuria desenfrenada, el deseo que no reconoce límites, la incapacidad de contener el apetito.
Zeus era el dios más poderoso del universo. Gobernaba el cielo, empuñaba el rayo, hacía temblar el Olimpo con su voz. Y sin embargo, todo ese poder no era suficiente para controlar sus propios impulsos. La lista de sus conquistas llenaría bibliotecas enteras. Pero no se trata solo de números, se trata de las consecuencias. Porque cada aventura de Zeus dejaba un rastro de destrucción, de vidas destrozadas, de inocentes convertidos en víctimas de la lujuria de un dios. Pensemos en Io. Era una sacerdotisa de Hera, joven y hermosa. Zeus la vio y la deseó, la sedujo, y cuando Hera se aproximaba, convertido por el pánico en un buey blanco para ocultarla. Hera, que no era tonta, pidió el buey como regalo. En la playa, cuando Zeus se presentó transformado en un hermoso toro blanco. Ella, sin saber nada, se acercó al animal, se subió a su lomo, y Zeus se lanzó al mar llevándosela a Creta, donde la tomó por la fuerza. Europa daría su nombre a todo un continente, pero nadie le preguntó si quería. Zeus no pudo negarse sin levantar sospechas, y así Io, convertida en vaca, fue entregada a la custodia de Argos, el gigante de 100 ojos. Zeus envió a Hermes a matar a Argos y liberarla. Pero Hera, furiosa, envió un tábano que persiguió a Io por todo el mundo conocido durante años, picándola sin descanso, volviéndola loca de dolor. Una sacerdotisa inocente, destruida por el deseo de un dios. Pensemos en Callisto. Era una ninfa cazadora, compañera de Artemisa, diosa de la caza. Había hecho voto de castidad. Zeus la encontró sola en el bosque y la violó disfrazado de la propia Artemisa. Callisto quedó embarazada. Cuando el embarazo fue descubierto, Artemisa la expulsó de su séquito, humillada. Hera, en su furia, la convirtió en osa. Callisto vagó por los bosques durante años como animal. Su hijo Arcas creció sin conocer a su madre. Un día, ya adulto, se encontró con una osa en el bosque sin saber que era ella. Estuvo a punto de matarla. Zeus, por piedad tardía, los transformó a ambos en constelaciones, la osa mayor y la osa menor. Están juntos en el cielo para siempre, pero nunca como madre e hijo. Nunca como humanos. Pensemos en Europa. Era una princesa fenicia que jugaba con sus amigas. El patrón es siempre el mismo. Zeus desea, Zeus actúa, y los inocentes sufren las consecuencias. Pero el verdadero pecado de Zeus no es solo la lujuria. Es la absoluta ausencia de responsabilidad. Él nunca pagó sus actos. Las víctimas sí. Hera descargaba su furia no en su esposo infiel, sino en las mujeres que él había perseguido. Las perseguía, las transformaba, las destruía. Y Zeus seguía en el Olimpo, impasible, buscando la siguiente conquista. El pecado de Zeus nos enseña algo terrible. El poder absoluto sin consecuencias corrompe no solo al que lo ejerce, sino a todo el sistema que lo rodea. Hera se convirtió en monstruo por culpa de Zeus. Las víctimas se convirtieron en animales, en estrellas, en fantasmas. Todo el Olimpo se contaminó con el pecado del padre de los dioses. Y nadie, ningún dios, ningún héroe, nunca pudo o quiso detenerlo. Si Zeus pecó por exceso de deseo, Hera pecó por exceso de dolor. Y es quizás el más comprensible de todos los pecados del Olimpo, aunque no por eso el menos devastador. Hera era la reina de los dioses, diosa del matrimonio, de la familia, del orden del hogar, y estaba casada con el dios más infiel del universo. Cada día traía una nueva humillación, una nueva amante, un nuevo hijo bastardo, un nuevo recordatorio de que el hombre que gobernaba el cielo no la respetaba. ¿Podemos culpar a Hera por su furia? Quizás no, pero podemos señalar dónde su dolor se convirtió en pecado. En el momento en que dejó de ser una esposa traicionada y se convirtió en una perseguidora de inocentes. Heracles. El nombre mismo lo dice todo.
Fue bautizado en honor a Hera, un intento de apaciguarla. Pero desde que nació, hijo de Zeus y la mortal Alcmena, Hera lo odió con una intensidad que no conocía límites. Cuando Heracles era solo un bebé de pocos meses, Hera envió 2 serpientes venenosas a su cuna para matarlo. El bebé las mató con sus propias manos. Ya entonces era evidente que los dioses lo habían hecho extraordinario. Pero Hera no se rindió. Esperó. Años, décadas. Hasta que Heracles creció, se casó con Megara, tuvo hijos, construyó una vida. Y entonces Hera golpeó donde más dolía. Envió sobre Heracles una locura divina, una madness sagrada, irracional, devastadora. Heracles, en pleno delirio, no vio a su esposa ni a sus hijos. Vio enemigos, monstruos, y con la misma fuerza que había usado para defender el mundo, los mató a todos. Cuando la locura se disipó, Heracles se encontró rodeado de cadáveres. Su esposa, sus hijos, sus manos llenas de sangre inocente. El llanto de Heracles sacudió la tierra. Buscó el oráculo de Delfos para saber cómo podía expiar ese crimen que no había cometido con su voluntad, pero sí con sus manos. Y la respuesta fue los 12 trabajos, cada uno más peligroso que el anterior, muchos de ellos diseñados por la propia Hera para que muriera en el intento. No murió. Completó todos los trabajos. Se convirtió en el héroe más grande de la historia griega. Fue elevado al Olimpo. Y Hera, finalmente, tuvo que aceptarlo como dios. Le dio a su propia hija Hebe como esposa. La ironía es devastadora. El intento de Hera de destruir a Heracles fue lo que lo convirtió en inmortal. Su odio fue el combustible de la grandeza del héroe. Pero pensemos en las víctimas de en medio. Megara, los hijos. Los inocentes que murieron porque una diosa no podía perdonar a un hombre que nunca eligió nacer. El pecado de Hera no es la venganza en sí. Es que nunca apuntó al culpable real. Zeus fue el adúltero. Hay un pecado en el Olimpo que los griegos llamaban ibris, el orgullo desmedido, la arrogancia que lleva a un ser humano o divino a creerse igual o superior a los dioses. Y nada irritaba más al Olimpo que la ibris. Pero lo que hace este pecado interesante es que no siempre era el mortal el más culpable. A veces los dioses mismos pecaban de orgullo. La historia de Apolo y Marsias es un ejemplo perfecto. Marsias era un sátiro, un ser mitad hombre, mitad cabra, que había encontrado una flauta que la propia Atenea había inventado y desechado. Atenea la había tirado porque cuando tocaba sus mejillas se inflaban de manera poco digna para una diosa. Marsias la recogió del suelo y comenzó a practicar. Tocó durante años, tocó con tal dedicación, con tal pasión, que llegó a ser el mejor músico de todo el mundo mortal. Y entonces cometió el error fatal. Desafió a Apolo, dios de la música y las artes, a un duelo musical. El concurso fue brutal, porque los dos eran extraordinarios. Marsias tocaba su flauta con una maestría que hacía llorar a los árboles y detenía los ríos. Pero Apolo tocaba su lira con la gracia perfecta de un dios inmortal. El concurso estaba empatado. Las musas, designadas como jueces, no podían decidir. Entonces Apolo propuso una condición adicional. Cada uno debería tocar su instrumento al revés, invertido. Apolo tocó su lira de cabeza, cantando al mismo tiempo, y la música seguía siendo perfecta. Una flauta, obviamente, no se puede tocar invertida. Marsias perdió. La condición del duelo era que el ganador podía hacer con el perdedor lo que quisiera. Apolo, el dios de la luz, el dios de las artes, el dios que se suponía personificaba la belleza y la razón, eligió el castigo más brutal imaginable. Ató a Marsias a un árbol y lo desollé vivo. Le arrancó la piel del cuerpo mientras el sátiro gritaba. Las ninfas y los sátiros que amaban a Marsias lloraron tanto
que sus lágrimas formaron el río que lleva su nombre. ¿Cuál fue el pecado aquí? ¿El de Marsias por atreverse a desafiar a un dios? ¿O el de Apolo por castigar con una crueldad absolutamente desproporcionada? El orgullo de Apolo no era la confianza legítima de alguien que sabe que es bueno. Era la inseguridad disfrazada de grandeza. Un dios verdaderamente seguro de su talento habría admirado a Marsias. Lo habría convertido en discípulo. Habría celebrado que un simple sátiro pudiera tocar tan bien. En cambio, lo mató de la manera más dolorosa posible. Porque el verdadero poder no necesita demostración. Y los que más necesitan demostrar su poder son los que más dudan de él. El rey Midas vivió otro aspecto de este pecado. Cuando Dionisio le ofreció un deseo como recompensa por haber cuidado a su maestro Sileno, Midas pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Al principio Midas estaba eufórico. Tocó una flor, oro. Tocó una piedra, oro. Tocó su trono, oro. Era el hombre más rico del mundo. Pero cuando quiso comer, el pan se convirtió en oro entre sus dientes. Cuando quiso beber, el vino se solidificó en metal brillante. Y cuando su hija pequeña corrió a abrazarlo, se convirtió en una estatua de oro perfecto, fría e inmóvil. Midas cayó de rodillas y suplicó a Dionisio que le quitara el don. El don desapareció. El río quedó lleno de partículas de oro para siempre. Pero la hija nunca recuperó completamente el calor en los ojos. El pecado de Midas no fue pedir el don. Fue no entender que la riqueza que no puede ser compartida no es riqueza, es una prisión. Hay historias en la mitología griega donde el pecado no viene del Olimpo, sino de los mortales que los dioses abandonan a su suerte. Y ninguna ilustra esto con más devastación que la historia de Medea. Medea era hija del rey de Cólquide y nieta del dios Sol Helios. Era también la hechicera más poderosa del mundo conocido, sacerdotisa de Hécate, conocedora de los secretos más profundos de la magia, y fue la mujer más traicionada de toda la mitología griega. Cuando Jasón llegó a Cólquide en busca del vellocino de oro, el mágico objeto que lo haría rey de su tierra, se encontró con un desafío imposible. Su rey, Eetes, el padre de Medea, le propuso una serie de pruebas, una sentencia de muerte disfrazada de reto. ¿Qué nos dicen estos pecados sobre los dioses del Olimpo? Nos dicen que los griegos no inventaron dioses perfectos. Inventaron dioses que eran espejos magnificados de la humanidad, con los mismos miedos, las mismas obsesiones, las mismas incapacidades. Cronos nos enseña que el miedo al futuro puede hacernos destruir el presente. Zeus nos enseña que el poder sin responsabilidad se convierte en depredación. Hera nos enseña que el dolor no confrontado se transforma en crueldad hacia los inocentes. Apolo nos enseña que el orgullo herido es más peligroso que la debilidad. Y Medea nos enseña que cuando los dioses abandonan a los mortales a su suerte, los resultados pueden ser muy oscuros. Bienvenidos al Olimpo, donde los dioses también pecan, y donde los mortales pagan las consecuencias